Bueno, encaramos un segundo día de la semana un poco gris, como decimos, en todo sentido, pero ayer tuvimos un lunes negro con profundas caídas en todas las bolsas. Hubo mucho nerviosismo, mucha tensión, esas típicas imágenes del mercado donde están operando desesperadamente. Eso tiene impacto en lo local, vamos a hacer la bajada, pero vamos a ir viendo cómo se desarrolló, cómo se está desarrollando este martes gris. En principio, una bolsa que ya cerró es la de Japón, el índice más importante, el índice Nikkei 225, con una suba del 10%. Ayer había caído casi un 13%, una caída muy fuerte en relación a lo que históricamente viene siendo su performance. Fue la segunda caída más fuerte en la historia en los años recientes, de 1987, que no caía de esa manera. Hoy terminó cerrando en un 10% arriba, o sea que no recuperó la totalidad de lo que había perdido ayer, pero en gran parte sí. Con lo cual podemos también empezar a responder una pregunta de si esto es una crisis o es una turbulencia. Posiblemente sea una turbulencia por algún tiempo donde se reacomodan las fichas a nivel global. Las criptomonedas han podido subir o recomponer algo, Bitcoin aproximadamente un 2%, es muy cambiable, es muy volátil, con lo cual poner un número es bastante difícil, pero en términos generales podríamos decir que está mucho más suavizado el comportamiento. Índices europeos. Hoy uno abre todas las bolsas, pones en Google bolsas mundiales y te abrís la página que te va a mostrar todas las bolsas del mundo y lo que vas a estar viendo es que aproximadamente están en una caída del 1% o del 0, algo. Nada que ver con la situación que tuvimos ayer de tanta tensión. Esto está vinculado a lo que te veníamos explicando. Dos factores hay principales. Por un lado, la recesión en Estados Unidos que parece acercarse por los distintos datos que se conocieron a fin de la semana pasada de empleo, dígase de desempleo creciente, de personas que están pidiendo el subsidio por desempleo, de los niveles de actividad. Todo eso hace pensar que Estados Unidos se encamina hacia una recesión. Hay que ver qué es lo que resuelve hacer la Fed respecto de la tasa de interés. Y por otro lado, también lo que pasó en Japón. Por eso es que tenemos el índice Nikkei, porque Japón decidió, después de muchísimos años de haber tenido tasa negativa, ¿esto qué quiere decir? Que si vos necesitabas dinero en Japón para endeudarte, para tomar, digamos, prestado, era muy barato pedir y devolver ese dinero. Con lo cual, los japoneses, en términos generales, ¿qué hacían? O los distintos inversores pedían dinero en Japón, se daban vuelta, lo colocaban en otros activos, generaban un rendimiento, después cuando devolvían una tasa muy pequeña y se quedaban con esa rentabilidad. El Banco de Japón lo que resuelve en las últimas horas es subir esa tasa, con lo cual salen todos a devolver lo que tenían pedido, adeudado en Japón, a desarmar sus posiciones que tenían en distintas inversiones. Eso hizo que cayeran fuertemente cuando todos salen a vender los distintos activos que vimos en la jornada de ayer. Bueno, hoy parece que eso empieza un poquito a moderarse. Es cierto que seguramente se vendrán tiempos de volatilidad, pero vamos a compartir, a intentar entender un poco más el alcance, cómo impacta en Argentina junto a un economista, Ricardo Panza, de esta manera. Cayeron prácticamente todas las bolsas del mundo, excepto algunas bolsas de Países Bajos. Todas cayeron. En Argentina primero la baja fue importante, bajó un 6% y luego se estabilizó en una baja de alrededor del 3%, lo que no fue muy grave. Esto era importante ver cómo iba a abrir la bolsa de Tokio hoy, y hoy abrió con una suba del 10%, lo cual, lejos de ser una crisis prolongada, pareció haber sido un fogonazo, digamos, que duró poco tiempo y ahora pareciera ser que está en proceso de recuperación. Igualmente secuelas hay, porque hay gente que ha perdido el 10 o el 12% de su capital. Uno lo ve en promedio, digamos, pero las acciones que subieron no son las mismas que las que han bajado. Bajaron mucho las tecnológicas y subieron más bien las industriales. Y se produce un proceso que se llama el flight to quality, o sea, el vuelo hacia la calidad. La gente empieza a dejar o abandonar bonos de mala calidad para pasarse a bonos de buena calidad, acciones de empresas de segunda línea para pasarse a acciones de primera línea. Todo esto se abandona y se empieza a pasar a las monedas físicas, no criptomonedas, y de ellas, en última instancia, al oro. El impacto negativo de entrada tiene que ver con el fenómeno internacional, es completamente exógeno, es externo, digamos, al país. Y el impacto bueno es una consecuencia indeseada de un hecho negativo que, menos mal que no se llegó a sacarlo a tiempo, que es el cepo. El cepo te protege de algún modo porque estás, además de estar fuera de los mercados internacionales por razones obvias y que son diferentes, digamos, a
a lo que nos ocupa, el hecho de tener el cepo modera o atempera mucho las fluctuaciones que pudiesen producirse en divisas o en acciones, y sobre todo en los papeles argentinos en la Bolsa Internacional, que primero cayeron y después subieron. No recuperaron todo lo que han perdido, pero no ha sido un daño tan grave. Bueno, acá en Argentina en este momento están mejorando los bonos, también el S&P Merval, las acciones argentinas que están también en recuperación, promedio entre un 5 y un 7%. Así que así se presenta este martes un poco más tranquilo. El gobierno lo que está diciendo es, gracias al ordenamiento de las cuentas y a mantener el cepo, estamos pudiendo contener esta situación y que los vientos de cola, de frente, digamos, que se reciben de forma internacional y global, siempre nos pegan mucho más a países como la Argentina, endeudados y emergentes. Bueno, en este caso el impacto no ha sido tan grave, por lo menos hasta ahora. Repasamos cómo están las cotizaciones a este momento. Dólares, el oficial 954,50, el dólar MEP 1.341. Les digo una cosa porque no tenemos marcado acá. Todos están bajando en este momento, no tenemos dólares subiendo. El contado con líquido en los 1.338, el blue en los 1.365 y también por debajo de los 1.700 puntos que había alcanzado en la jornada de ayer, pero muy alto por supuesto, el riesgo país en los 1.650 puntos.